Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Adriana Fernández, soy consultora de migración canadiense y hoy les quiero hablar del tema estudios. ¿Por qué todos les quieren vender programas de estudios en Canadá? ¿Es un negocio el tema de los estudios? Sí, por supuesto. Las escuelas de estudiantes internacionales en Canadá tienen obviamente el negocio más productivo, el negocio más grande. Todos sabemos que los costos de los programas de estudios en Canadá son muy altos, no bajan de los 20, 30 mil dólares. En algunos casos hay programas de estudios menos costosos que te pueden dar acceso a estudiar idiomas, pero que no tienen el beneficio de poder trabajar o poder quedarte permanentemente en Canadá. Si bien ningún programa de estudios te asegura la residencia permanente, todos te acercan muchísimo más a lo que es obtener puntos, mejorar el nivel de idioma para ser un candidato mucho más, con un perfil mucho más efectivo para poder conseguir la residencia permanente. ¿A qué me refiero con que nada te lo asegura? Cuando vos aplicás ante inmigración, ante el gobierno en Canadá, solamente inmigración tiene la facultad de garantizarte o de eh, otorgarte la residencia permanente. Primero, además, tenés que pasar exámenes médicos, hacer un chequeo de récord criminal, etcétera, tuyo y de tu familia, dependiendo si emigras con hijos, con esposos o no, y dependiendo si tus familiares directos tienen o no cuestiones de récords, también pueden hacerte inadmisible a Canadá. Estudiar no te asegura la residencia, pero es una de las vías más directas para obtenerla. Por eso siempre se recomienda la vía estudios. Si bien hay muchas agencias, hay mucha variedad de gente ofreciendo programas de estudios, hay que aclarar que lo que es la vía estudios en cuanto a idiomas no te da beneficios. Si vas a estudiar idiomas, tiene que ser para poder acceder a estudiar en un nivel universitario o etcétera en Canadá. Es decir, se ofrecen programas de estudios para gente que necesita nivelarse en el idioma para poder estudiar un máster, un bachelor, o lo que es una carrera universitaria o postsecundaria en Canadá. En cuanto a lo que es programas de idioma, no se recomiendan porque no te dan beneficio, por ejemplo, para trabajar. Ahora, en cuanto a lo que es programas de estudio, sí o sí tenés que estar alerta y saber que hay agencias éticas y menos éticas, que algunos te van a recomendar escuelas con las que tienen un sistema de comisión y que quizás el programa de estudios no sea el más adecuado para vos, que no te dé el beneficio de un Post-Graduation Work Permit o permiso de trabajo postgraduación, por ejemplo. Por eso, si estás interesado en estudiar en Canadá, tenés que hacer asesorías educativas. Yo, si bien ofrezco servicios de trámites de permisos de estudios, no me dedico a la parte de asesoría educativa. Por lo que cuando alguien me consulta para estudiar en Canadá, lo primero que hago es referirte con una asesora educativa que te va a informar, te va a decir cuál es el mejor programa de estudios según tu perfil, qué programa de estudios hacer, cuáles son las escuelas y la variedad de escuelas que hay. No te va a referir con una escuela directamente porque sea más conveniente para la agencia o no. Te va a referir de una manera ética cuál es el programa de estudios o te va a recomendar cuál es el mejor programa de estudios al que tenés que enrolarte o para el que tenés que aplicar, porque tenés que aplicar para la escuela, te tienen que aceptar en la escuela. Eso lleva unos meses, 2 meses, a veces dependiendo de la escuela y dependiendo la época del año tenés que considerar hacer este proceso de estudios por lo menos entre 6 meses y un poco más, es decir, 8 meses incluso antes empezar el proceso, reunir la documentación, etcétera. Por lo que si estás interesado en el área estudios y querés que alguien te recomiende y te elija un programa de estudios acorde a tu perfil y a tu nivel de estudios, que además te dé un beneficio de permiso de trabajo por graduación y con el que puedas trabajar mientras estés estudiando, vas abajo de este video, seguís el enlace y reservas una asesoría educativa. Eso es todo, quería aclarar este tema. Obviamente es un negocio, pero siempre se recomienda, y lo digo yo como una persona que he estudiado, si yo hubiera estudiado en Canadá hace más de 10 años cuando vine, quizás hubiera tenido muchos otros beneficios o consecuencias en mi vida. Estudiar en Canadá vale la pena. ¿Por qué? Porque lo vas a poner en tu currículum y lo van a considerar. Quizás no estoy en contra de lo que es la educación no formal, pero en Canadá sí se privilegia la educación formal, que tengas un diploma, que hayas estudiado en algunos campos como en el área de IT, quizás no tanto, pero en ciertas materias, en ciertas áreas de la vida, sí es muy indispensable que tengas un diploma, un certificado, porque aquí competís con candidatos que vienen de todo el mundo
que ya vienen con máster, que vienen a hacer posgrados, gente que quizás a comparación de muchos países latinos, lamentablemente tienen mucho más acceso o tienen obviamente un poder adquisitivo que muchos países no tienen, entonces pueden acceder a estudios y vas a venir a Canadá y vas a competir con ese tipo de personas que tienen niveles de máster, niveles de posgrado, que tienen un nivel de estudios muy avanzado. Por eso sí se recomienda la vía estudios. Eso es todo, los dejo hasta el próximo video. Un abrazo.